Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Buenas tardes, profesor. Sí, te escuchamos bien. Hola, Paisuri, muchas gracias. Entonces, le doy mi saludo a Daniela Gaviria, Diana Marcela Villegas, Dina Marcela Castro, Paisuri Camayo, Fran Pierre Hernández, Giancarlo Castro, Jennifer Parra Medina, Lady Viviana Delgado, Lina Marcela Lavado, Luz Elizabeth Paternina. Nos faltan varios compañeros, un poco más de la mitad, pero seguramente ya irán entrando en el transcurso de los minutos. Bueno, como lo indiqué en la sesión pasada, pues en esa ocasión habíamos quedado a medio camino en la revisión de un documento. Apenas tuve la oportunidad de revisarlo, pues lo hice. No fue el viernes, no fue el sábado, eso ya pues fue entre el lunes festivo y el día anterior, el día de ayer, cuando ya pude pues finalmente ya mirarlo. Y de igual manera aproveché para otro documento que había quedado pendiente, que llegó ese día, entonces de igual manera revisarlo, ¿sí? Entonces esos documentos ya están allí en la plataforma. Estoy hablando precisamente, permítanme, yo reviso aquí, aprovechando que tengo el campus, el Moodle abierto. Estoy hablando de los documentos que enviaron las siguientes compañeras, Luz Elizabeth Paternina Anamijoy y Stephanie Rojas Peña. Esos dos documentos, pues yo estaba revisando el de Luz Elizabeth y compañía, y el de Stephanie Rojas pues había quedado pendiente. Entonces, pues era necesario proceder de esa manera, porque ustedes saben que para este consolidado que ya se ha cerrado, el consolidado número 2, la intención ha sido poder tener en cuenta la revisión del avance 2 y el avance 3. Y el avance 2 pues estuvo muy lento. Y miren, imagínense que estoy recibiendo en cada revisión pues de los avances que finalmente quedaron fijados, estoy recibiendo de a 12 documentos, 12 archivos, son 12 trabajos los que tenemos acá. Y pues para el primer caso, en el consolidado número 1 fue un poquito más rápido. Y mire que nada más en la sesión pasada se dieron 6 documentos, ¿sí? O sea, estamos hablando pues de la mitad de los que están, digamos, vigentes. Y los otros 6, pues se fueron recibiendo como en 3 clases. Es realmente muy lento. Hubo una clase que apenas fue uno, otra clase fue otro, y a la siguiente, o sea, hace ya 2 semanas, fueron 4. Entonces, pues es siempre un proceso lento, ¿no? Y tenemos pues que tener presente eso. Igual yo para el consolidado número 2 tengo en cuenta lo que yo pues programé. Ya les voy a mostrar la planilla para que miremos. Porque en el consolidado 3, pues vamos a tener la oportunidad de ya tener ya el documento completo. Desde luego que se tiene presente la revisión del avance 4, o sea, el último avance, para luego ya tener el documento completo y terminar con una sustentación, ¿sí? Una exposición donde ya cada equipo de trabajo, cada grupo de trabajo, como ha quedado conformado, sea individual, sean 2 personas o máximo a las 3, entonces ya nos puedan compartir finalmente cómo quedó su trabajo, su documento, y una sustentación pues muy acorde pues a los requerimientos que pues hemos tenido desde el primer momento para esta actividad. Entonces, pues ahí hago el anuncio por si de pronto los compañeros implicados no se habían de pronto enterado, pero entonces esa es la situación. Voy a compartir en este momento mi planilla personal. Yo no he subido notas todavía al sistema, me gusta, como he procedido un poco más rápido en general pues con todos los grupos, estoy procurando
antes de ponerme en la tarea de publicar eso al sistema, pues que tengamos claridad de lo que fue y lo que haya que corregir, pues corregirlo según corresponde y demás. Esta es la planilla personal. Para este consolidado, pues solamente se ha tenido la oportunidad de tener la asistencia pues a las diferentes sesiones, aprovechando que el campus, en este caso el Teams, me comparte la presencia pues de todos ustedes. Entonces me fijo en eso y ahí ya va quedando consignada. Por ese lado creo que no había mucho problema, ha sido en términos generales muy buena. Hay algunas excepciones, de pronto la compañera Floral Bagudelo, que de hecho no conozco de ella nada al respecto de ningún avance. Y por ahí se presentó en el caso de Jaime Andrés Lizarazo también, que incluso hace 8 días no estuvo, no sé si hoy vaya a estar con nosotros, pero tuvo dos faltas en el transcurso pues, de este tiempo. Los demás han estado allí muy vigentes y por eso digo que la asistencia ha sido muy buena. Todos los 12 grupos pues, que han compartido su trabajo, a excepción de la compañera Floral Bagudelo, pues corresponde el segundo avance aquí, ¿cierto? La mayoría, por no decir casi todos, lo aprobaron. La diferencia en notas ya tiene que ver, pues digamos, con la profundidad del avance. Por lo menos sí quedó claro en la revisión que hubo un grupo que cuando me envió el documento no tuvo avance. O sea, lo que me presentaron fue algo del primer avance y hecho pues que no estaba tampoco corregido. O sea, no había, se vio como que no habían prestado la atención de lo que se dijo cuando se hizo el avance 1. Y del avance 2 no teníamos nada, no había nada del marco de referencias. Entonces, pues en ese caso, pues es claro que no cumplieron pues con lo solicitado. Fue el único grupo pues que no tuvo de ese avance 2 aprobación. Pero los demás, muy bien. Ya teniendo en cuenta pues obviamente la forma pues en que se presentó, si estaban también obviamente pues cumpliendo con la norma, que no podemos olvidar pues la estructura que el documento debe llevar, ¿cierto? Y acá tenemos entonces el avance 3, del avance 3 que pues empezaríamos ya a revisar hoy, que no era la idea apenas hoy, sino que al menos haber tenido ya una sesión completa con el avance 3. Del avance 3 estoy teniendo en cuenta las 2 entregas que he recibido hasta el momento, ¿sí? Entonces he tenido 2 entregas que involucran a los compañeros Faisuri Camayo, Giancarlo Castro, que de hecho fue el primer caso que envió, Lady Viviana Delgado y Ingrid Lorena Valencia. ¿Cuál sería, digamos, la idea mía? Pues estos grupos, pues voy a revisarles ahora a ver cómo están, ¿cierto? Para hacer los comentarios, las correcciones que dé lugar. Pero lo que a mí me agradaría, así eso no haya sido para hoy, porque miren, como les dije, yo no puedo retrasar, es decir, lo que ya se tenía planificado, pues eso hay que tenerlo presente, porque para el tercer consolidado entonces tendremos nosotros el último avance, tendremos ya entonces lo que es la entrega pues del documento definitivo, ¿cierto? Y ya pues una sustentación que se haga ya con todos los 12 grupos para poder entonces que todos pues ya como que esa sea pues como ya la parte final. Yo concibo que eso puede ser en las sesiones número 15 y 16, teniendo en cuenta que cuando se presente lo de la semana de la tecnología, es muy probable que para esa semana de la tecnología, que tengo presente que es la próxima semana ya, lo que pasa es que no tengo oficialmente pues el calendario, pues de pronto nos inviten a nosotros a participar de alguna ponencia, ¿no? Eso sería pues lo normal. Entonces, pues obviamente todos tendremos que entrar al enlace que nos den para apoyar pues esa actividad
Entonces, yo casi que no cuento con esa sesión. Por eso es que ha sido pues como el afán mío que nosotros tengamos pues como la oportunidad de que dentro de lo que se había pues programado, poder dar pues el cumplimiento. Entonces, por eso es que reitero, para el caso nuestro en particular, en función, digamos, de lo que ha sido nuestra programación, entonces es que pues, igual no reprogramo, sino que la sigo teniendo allí presente dentro de los aspectos pues que nosotros hemos ya indicado. Incluso es que estoy aquí mientras voy compartiendo a ustedes esta información y hablándoles de esto, estoy viendo por aquí que hay algo, bueno, aquí hay un afiche que abre la Semana de la Tecnología, pero no nos está dando a nosotros pues como la fecha, solamente dice prepárate nada más. Pensé que de pronto había la oportunidad de mirar algo allí para, digamos, validar las fechas, pero si no es la próxima semana, ya es en la que sigue. De ahí no pasa. Entonces, reitero, muy seguramente esa sesión no podamos contar con ella. Sería, pues, me sorprendería que de pronto no nos ocupen el espacio, ¿sí me hago entender? Entonces, pues si lo ocupa, bueno, ya se esperaba que algo así sucediera. Si no lo ocupa, pues magnífico, pues, mucho mejor para nosotros. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Pues, como les he venido diciendo, independiente de poder nosotros tener la ocasión de ir revisando pues el documento en las partes que hemos, digamos, nosotros definido, yo les he indicado que es muy importante que ustedes igual sigan en pro de culminar el proceso, porque pues cuando ya lleguemos a la revisión de los resultados y demás, que es lo que involucra este tercer avance, pues la idea es que eso no lo vaya a coger a ustedes corticos, ¿cierto? Sino que ya sea algo pues que ya se tenga y solamente sea organizar lo que corresponde y demás. Entonces, me parecería muy importante que en el transcurso de las próximas horas, ¿sí?, los grupos que, pues, digamos, este tercer avance no lo han enviado todavía, pues qué bueno fuera que pudiera yo tener la ocasión de que entre hoy es miércoles, de aquí al viernes, ojalá, o de pronto sábado máximo, pues yo pudiera tener los otros 10 trabajos que faltan, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque entonces yo ya con eso podría, como ven ustedes ahí en la planilla, entonces rellenar los espacios que hacen falta. Yo, nada más por el hecho de que el documento tenga la información, teniendo presente que todavía no ha sido validado o revisado, entonces aquí considero una nota de 3. Ellos ahora igual pues lo vamos a revisar, pues teniendo presente que apenas tengo 2, pues alcanzaremos, ¿cierto? Vamos a tener tiempo suficiente. Entonces ya con base en eso, pues para estos grupos la nota pues va a cambiar. Pero mi intención es que ya para este fin de semana, que yo deseo sentarme ya pues a publicar las notas en el sistema, estas notas estén distintas. Entonces, por eso es que requiero de ustedes el favor y les solicito que ese documento lo suban. El enlace todavía está habilitado, de hecho yo lo dejé para hasta la siguiente semana, pero pues es, digamos, pues como la petición que hago, teniendo en cuenta que esta petición no es nueva, ¿no? Para el avance 3, esto lo venimos hablando desde hace ya por lo menos unas 2 semanas atrás, que sería el deseo. Profe, Escucho. profe, buenas noches. Usted dice que usted aplaza hasta el viernes máximo sábado. Es que no te escuché de subir los Sí, trabajos al link o a tu correo. No al escuché link, bien. al Link. mudo, al mudo, sí. Listo, profe. Vale, Ajá, vale, eso es. gracias. Listo, perfecto, muy bien. Sí, porque, como digo, el enlace lo tenemos nosotros todavía habilitado. Entonces, nos sería de gran provecho para que yo ya pueda subir entonces unas notas mejores, pues no nos vaya a quedar así. Esto
puede servir como un mecanismo muy liviano de presión, pero pues ya ustedes saben que pues esto ya lo teníamos nosotros planeado desde antes, ¿no? Entonces por eso es que les recuerdo allí. Listo, muy bien por ese lado. Entonces ya conocen ustedes el estado actual de lo que son, digamos, las condiciones, pues de cómo está para nosotros el tema de de las notas. Entonces voy a aprovechar ya aquí que tengo estos dos documentos, vamos a revisarlos. Permítanme, voy a abrirlo aquí. Entonces vamos a empezar con el primero que recibí la semana anterior, que es el de Giancarlo Castro Villas. Así es. Y entonces vamos a mirar cómo nos va. Muy bien. Entonces vamos a proyectar lo que envió Giancarlo. Listo. El trabajo de él tiene por nombre principales características de la informalidad laboral de la población venezolana en la ciudad de Cali. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar aquí. Y entonces, bueno, lo que es la cubierta, la portada, pues ya son partes que ya deben estar ya muy avanzadas ya casi que listas. Como siempre digo, pues esta tabla de contenido seguramente cambiará más adelante o se actualizará pues algunas páginas, que sería lo normal. Aquí tenemos la introducción, planteamiento del problema, entonces está la identificación, luego viene la descripción del problema, la formulación, la pregunta central, la sistematización del mismo, muy bien. Miren ustedes que aquí, bueno, él ha codificado el título principal, yo le diría que también no olvide codificar los subtítulos. O sea que aquí diríamos nosotros 2.1, identificación del problema, 2.2, descripción del problema, 2.3, formulación del problema, 2.4, sistematización del problema. Aquí sería 3.1 objetivo general, 3.2 objetivos específicos, lo tendríamos definido de esa manera, ¿cierto? Tenemos ya aquí pues la parte de la justificación, está el marco de referencia, que fue lo que se revisó en el avance anterior, antecedentes de investigación, sería para nosotros aquí 5.1, marco conceptual 5.2, marco legal 5.3, y aquí hay algo crítico que no puede faltar ya que lo estoy viendo. En un trabajo de estas características, cuando nosotros llegamos al marco de referencias o a los marcos de referencia, miren ustedes que él aquí no ha incluido el marco teórico. Y el marco teórico no puede faltar en ese tipo de trabajos. ¿Sí? De los marcos, pues no vamos a decir que los otros no cuenten o no sean relevantes. Bueno, yo estoy aquí en la institución, ya ustedes saben que a veces esto puede pasar que por alguna situación ajena a la voluntad que uno tiene me saquen. De ahí estuve por fuera algunos segundos y espero que no se vuelva a reiterar. Entonces, estaba yo comentando que en este tipo de trabajos nosotros no podemos evitar involucrar o incluir mejor un marco teórico. Un marco teórico siempre debe estar. O sea, como dijimos en su momento, debe estar para nosotros los antecedentes. Está como que remate esta parte de la noche la red.
Entonces está indicando, tienen que estar los antecedentes. Voy a salir un instante. Quiero volver a retener mi conexión porque, pues a ver si de pronto mejora porque me está sacando de manera muy reiterada, ¿cierto? Entonces voy a salirme por unos minutos, unos segundos mejor, no me demoro. Bueno, profe. Bueno, he vuelto. Sí noté cierta dificultad para volver a meterme aquí en la sala. O sea que es evidente que algo pasa pues, en la red. Mientras estaba diciendo que es evidente que algo pasa con la red, me volvió a sacar. Entonces voy a, porque no me gusta tanta interrupción, voy a estar trabajando por un instante con mis datos, ¿sí? Y entonces, pues cuando trabajo con mis datos sí no me dejo ver para nada porque la idea es que no me consuma tantos datos en poco tiempo. Aquí ya estoy con mis datos, entonces yo creo que por ahora no me va a volver a sacar la red. Pero voy a estar así un tiempito y luego vuelvo y me conecto de la red interna que tengo aquí de la institución. Sino que vamos a ver si pasa un poco pues el problema y ahí pues vamos dándole trámite a esto. Bueno, entonces les estaba diciendo, y no solamente a Giancarlo, sino para todos, que nosotros en este tipo de trabajos nunca podemos omitir el marco teórico, ¿sí? Los otros marcos pueden estar muy bien elaborados, muy bien escritos, pero el marco teórico es un marco que nosotros no podemos realmente omitir. En especial en el caso de Giancarlo, porque Giancarlo no sé si sigue con la determinación de que va a presentar su proyecto de grado, de que lo va a sustentar, entonces con mayor razón para el caso de él. Entonces el marco teórico debe ir ahí, ¿sí? Debe estar pues allí incluido. Entonces vamos a empezar a hacer unos comentarios acá, de acuerdo a lo que he podido observar aquí al revisar, ¿no? Entonces, voy a pegarte aquí del objetivo general por un instante, entonces voy a decir, está muy bien tener los títulos principales con su respectivo código, ¿no? Código. Por otro lado, es importante que los subtítulos de igual manera lo tengan. Por ejemplo, para el objetivo general deberá ser así. Entonces yo digo 3.1 objetivo general. Entonces, pues como para tener eso presente, porque finalmente es lo que cuenta allí.
Entonces, esa es, digamos, la situación que para nosotros viene siendo pues importante. Muy bien. Entonces, listo. Ya hicimos el comentario, entonces ya Giancarlo sabrá a qué me estoy refiriendo. Eso es para todos igual. Y aquí, en el marco de referencia, entonces, decirle a él que, ojo, el marco teórico no puede omitirse, ¿sí? Debe incluirse en el documento. En especial, al tratarse de un trabajo que busca ser sustentado en un jurado. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, pues como el aspecto clave allí para tener en cuenta. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a, pues ya a la parte que tiene que ver con lo que se solicitó para el avance 3 y a ver qué podemos nosotros encontrar aquí. Bueno, entonces está el diseño metodológico, que era lo que habíamos dicho, pues que a partir de ahí empezábamos nosotros. Yo he visto que en los otros títulos principales, en efecto, quería revisarlo porque lo hice en lo de más arriba. Los títulos principales han venido centrados a lo largo del documento. Y aquí el título del capítulo del diseño metodológico no quedó centrado. Entonces, sí es importante pues indicarlo. Entonces, considerando en los capítulos anteriores el título principal ha quedado centrado en la respectiva página, es importante no olvidar este detalle, para los demás aspectos. Para los demás aspectos o este detalle para el capítulo actual y los que siguen. Así queda como más claro. ¿Listo? Capítulo principal y los que siguen. Entonces hay que centrarlo desde luego. Eso viene siendo pues algo ya muy importante para finalmente pues en este caso tener en cuenta. Bueno, muy bien. Muy bien por ese lado. Entonces, vamos a seguir observando a ver qué más encontramos aquí. Bueno, ya se había dicho que los subtítulos tienen que ir también con su respectivo código. Te voy a decirle aquí no olvidar el comentario relacionado con el código del subtítulo. Listo. Muy bien. Bien, entonces para el diseño metodológico es el tipo de investigación, la línea de investigación en caso que aplique, no es camisa de fuerza involucrar la línea de investigación. Hemos hablado del objeto de estudio, la población y muestra, técnicas e instrumentos, matriz de consistencia según sea el caso y los resultados finales, que es el otro capítulo. Entonces vamos a revisar cómo está este diseño metodológico en el documento de Giancarlo. Entonces dice así tipo de investigación. Dice lo siguiente. Esta investigación es cuantitativa, ya que se realizó un levantamiento de información por medio de una encuesta
en la cual se detallan las características de vida de la población que ha vivido la problemática. Además, se realizó revisión detallada de la literatura con el objetivo de indagar cuáles son las características de la normalidad laboral de la población venezolana en la ciudad de Cali durante el 2020. Al mismo tiempo, se realizó revisión de datos aportados por las autoridades competentes usando fuentes oficiales del gobierno como el DANE, FENALCO, Migración Colombia, Cancillería, entidades distritales, Ministerio de Trabajo, así como el proyecto Migración Venezuela y artículos con análisis sobre el tema. Bueno, ahí hay unas entidades o fuentes oficiales, pero FENALCO no es propiamente del gobierno, ¿no? Entonces ahí hay que hacer esa precisión, porque al incluirla allí, entonces pareciera que FENALCO hace parte del gobierno, y pues es la Federación Nacional de Comerciantes, que obviamente pues va de la mano del Estado y pues ellos tienen muy buenas relaciones, pero no propiamente es una entidad del gobierno. Entonces allí esa parte sí hay que precisarla. Bueno, yo me voy a detener allí un poquito porque esto que voy a decir es válido para todos los grupos, ¿listo? Eso es finalmente algo muy importante, muy valioso, dentro de los aspectos que para nosotros son importantes en función pues, de tener en cuenta esos detalles. Cuando yo hablo del tipo de investigación, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser, digamos, muy importante saber dentro de los tipos de investigación que existen, cuál es el que puede aplicar más para mi trabajo. Cuando ustedes vieron el curso de metodología, creo que se llamó Metodología de la Investigación, allí les tuve que haber explicado algunos tipos de investigación existentes. Entonces uno habla de una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación correlacional o una investigación explicativa. Pueden haber otros tantos allí, pero normalmente uno se desenvuelve en esos tipos, ¿sí? Entonces, el asunto es que de acuerdo a lo que tiene que ver con los datos que se manejan, con el tipo, digamos, pues de información que se debe tener en cuenta, no es válido decir que esta investigación es de tipo cuantitativa. Ese es, digamos, ya un resultado del enfoque que tienen desde el punto de vista del tipo de datos que se manejan, que seguramente al él indicarnos que es cuantitativa, entonces porque va a manejar muchos números medibles, ¿cierto? Y entonces vamos a tener una serie de indicadores cuando ya vaya a empezar a compartir sus resultados. Entonces acá, esto es, digamos, algo que es el resultado del tipo de información que se maneja, pero decir que es una investigación cuantitativa no es aceptado, ¿sí? Entonces, vamos a decirle aquí a él lo siguiente. Como decía yo hace un instante, ¿no? Entonces, entre los tipos de investigación, a ver qué era, les diré, entre los tipos de investigación es importante tener en cuenta que existen los siguientes. Está la investigación. Yo solamente voy a copiar lo que podemos decir como el apellido del tipo de investigación. Entonces, en este caso, la que es exploratoria, la que es descriptiva, la que es correlacional, y yo había dicho la otra que es explicativa, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de investigación que normalmente se presentan. Y es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta para nuestro tipo, pues en el documento para poderla escribir. Entonces,
Cada uno de estos tipos tiene una característica, ¿no? Por lo menos la exploratoria queda definida así porque pues, es un tipo de investigación donde, por ejemplo, son trabajos que de pronto son un poco elaborados o poco tratados, temas que sean pues un poco tratados, de los cuales cuando uno los afronta tal vez no encuentra una información muy variada, muy grande, entonces ya uno entra a explorar, ya uno entra a identificar entonces las variables pues que se manejan allí y todo el asunto. Ahora, en el caso de Giancarlo, yo diría que esa investigación, ese trabajo que él hace no caería allí, porque de todas maneras pues uno sabe que el tema de la migración es un tema que no es nuevo, ¿sí? De pronto para Colombia es nuevo desde el punto de, y bueno, y ni tanto porque la historia muestra que por allá a raíz de guerras dadas en Europa, pues nosotros tuvimos migración, aquí llegaron alemanes en su momento, llegaron también judíos, muchas veces cuando se han dado conflictos por allá en el Líbano, también llegaron aquí personas pues, de esa nacionalidad, ¿cierto? O sus alrededores, que se asentaron en la costa norte del país. Entonces, digamos que Colombia tiene una historia de pronto no muy marcada como se ha sucedido con Estados Unidos, que Estados Unidos es un país de migrantes, así ha sido catalogado desde hace muchos años. Pero por lo menos aquí en el Valle del Cauca en su momento, ustedes lo han sabido, en su momento hace ya muchos años obviamente, a raíz de la guerra también vinieron japoneses, ¿sí? Y entonces ellos se establecieron aquí y eso pues creo que fue pues cosas pues que es convenios, cosas así pues que se establecen. Entonces el hecho que ahora desde hace un buen tiempo tengamos en el territorio personas que vienen de Venezuela, no es que sea la primera pues migración que se dio en el país, no, hace rato se han dado. Lo que pasa es que tal vez lo particular de este asunto es por los hechos políticos que eso representa o ha venido representando. De pronto me atrevería a decir que puede ser una migración muy particular porque de pronto decir que son alrededor de 2 millones de venezolanos los que están en el territorio nacional, pues puede ser un número grande, ¿cierto? En comparación con otras que se han podido dar a lo largo de la historia del país. También ustedes han visto que en el último tiempo, incluso por aquí estuvieron pasando unos días personas que vienen de Haití, un número pues realmente considerable, pero que hacen un tránsito porque sirve, hay una ruta que los lleva hacia Panamá, porque ellos vienen por acá, pero no con el propósito de quedarse, sino de pasar de largo para llegar hasta a Estados Unidos. Entonces, trabajos de inmigración hay muchos, uno puede encontrar muchos casos, no solamente para el caso de Colombia, sino en otros países, ¿no? Incluso hay también para el caso de Estados Unidos muchos estudios en ese sentido. Entonces, por eso digo que tal vez lo exploratorio no puede aplicar, aunque de todas maneras, Giancarlo en un momento dado lo podría llegar a sustentar, y entonces dentro de eso, porque uno puede, dentro del tema que uno está trabajando, uno puede decir, mire, mi investigación tiene exploratoria, descriptiva, por esto, y uno lo sustenta, ¿no? Uno sustenta porque, o sea, los proyectos pueden en un caso dado tener un poquito de los diferentes tipos. Eso lo que uno puede hacer es explicar por qué. Y entonces eso no va a quedar pues mal ni va a representar nada negativo pues para el trabajo. Cuando hablamos de una investigación descriptiva, entonces lo descriptivo pues muestran como unas características a partir de los rasgos que uno puede hacer son más relevantes para marcar diferencias entre unas cosas y otras, ¿cierto? Entonces, por lo menos cuando él nos dice que es lo que ya corregí, que es un tipo de investigación cuantitativa, pues uno ya va entendiendo que lo que pasa es que él va a tener variables, donde va a estar allí cada variable representada por un valor numérico, unos indicadores que seguramente van a marcar mucho
lo que el trabajo en sí va a representar. Entonces puede ser que en el caso de Giancarlo, su tipo de investigación pueda ser, digamos, como un poquito más descriptiva. Me atrevería yo a decir que por ahí, en un momento dado, la podríamos nosotros llegar a enrolar, ¿cierto? Entonces, eso ya sería algo muy importante, pues, para lo que él está haciendo. Entonces, con el ánimo de darle allí algunos matices que él pueda tener en cuenta, muchas veces en estos tipos de investigación, uno se va interesando por dar respuesta a unas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué preguntas uno puede llegar a tener presente? Pues preguntarnos qué es, ¿cierto? El cómo es, el dónde está, dónde sucede, pues digamos, el fenómeno, ¿cierto? Entonces, también puede haber otra pregunta que diga de qué está hecho, cuánto, bueno, en fin, muchas cosas pues que se pueden dar. Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros a ir generando pues una descripción dentro del tema que se esté, digamos, tratando. Entonces, esas son, digamos, pues como aspectos que se pueden dar allí. Entonces, de pronto, yo diría que puede ser esa pues como un tipo de investigación que puede llegar a servir como para uno, digamos, mirarlo, ¿no? Entonces, voy a agregar aquí algo. Si se considera una de tipo descriptivo, entonces se puede dar lugar a contestar preguntas tales como, ¿sí? De las que yo acabo pues, de decir allí. De todas maneras, allí se pueden incluir otras igual que ayuden pues a redondear esa parte. Listo, entonces yo creo que ya con esa explicación, ya Giancarlo puede entonces organizar esa parte mejor. Aquí lo de FENALCO, pues yo diría, ojo, tener en cuenta, esta no pertenece al gobierno. Listo, entonces ahí está. Bueno, incluso él por aquí ya me lo está arreglando ya un poquito más. Mire que me dice, esta investigación es de enfoque cuantitativo descriptiva. Entonces yo diría, es una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo. Más vale yo la corregiré, entonces ya tendría lo de arriba que corregirlo. Entonces yo diría así, lo escribiría de esta manera. De esta manera. Una investigación descriptiva con descriptiva. Ya con enfoque cuantitativo. ¿Listo? Eso ya es otra voz. Entonces dice, ya que en ella se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno de estudio, ya que tiene la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto del estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de este objeto y bueno. Como ya llevo varios minutos con mis datos, voy a ver si ya de pronto la red dejó las náuseas que tenía. Y entonces voy a conectarme nuevamente. Listo, ahí ya me conecté, ya me pasé. Y veamos a ver si de pronto no nos vuelve a sacar. Si nos vuelve a sacar, pues de pronto vuelvo a entrar un ratito con mi datos, sino que les quiero dar un poquito de reposo. Bien, entonces vamos ahí. Luego dice, por esto la presente investigación busca a partir de la sistematización de datos, ajustar a la realidad de las condiciones de vida que tiene la comunidad de venezolanos que se encuentran en condiciones laborales de informalidad en la ciudad de Cali. Bueno, aquí hay un aspecto de redacción que sí es bueno que acá lo revise. Entonces lo voy a dejar aquí, revisar por favor la redacción. Porque al leerlo se nota
hay algunos apartes que requieren ser mejorados. Pero pues obviamente yo entiendo lo que él quiere darnos a entender. Bueno, él parece que sí lo tiene ajustado una línea de investigación. Vamos a mirar qué nos dice. La línea de la presente investigación es sociopolítica, ya que se enmarca en una situación social en la cual el migrante venezolano se encuentra en desventaja con relación a los colombianos. Esto quiere decir que al mostrar las características de vida de esta población, lo que se trata de hacer es mostrar una parte de la realidad a la que estos se ven expuestos. Además, se busca mostrar el impacto económico en la vida de las personas que se ven en la necesidad de trabajar en estas condiciones y mostrar las implicaciones de que estas prácticas se sigan implementando en las empresas. Entonces, ojo con lo siguiente. Cuando allí se habla de la línea de investigación, se hace mucho énfasis particularmente en las líneas de investigación que están soportadas en el programa. Normalmente está una línea de investigación activa. A mí no se me ha indicado pues que haya otra activa. Entonces, en este caso, ya Carlos, nosotros podríamos de pronto omitir ese ítem. Si tú consideras que lo que has escrito allí sea relevante, pertinente, entonces tú lo pudieras incluir de pronto dentro del objeto de estudio, que ya lo vamos a revisar, o un poquito más arriba, pero cuando hablamos de línea de investigación ha sido indicar dentro de las que tiene el programa pues avaladas o aprobadas, este tema en cuál de ellas se puede ver reflejado. Pues normalmente hay una que ha estado vigente que está a cargo o bajo la dirección o liderazgo del profesor Horacio Parra, ¿cierto? Otra que me habían indicado en su momento, pues no, parece ser que está un poquito inactiva. Entonces, aquí nosotros podríamos decir, pues, que de pronto pues, se podría omitir, ya te voy a escribirlo así, considerando que el programa académico no presenta un número amplio de líneas de investigación donde se observen docentes o profesores que las lideren. Entonces, este ítem se podría omitir, teniendo en cuenta que si se considera relevante el trabajo, lo escrito en el mismo convendría publicarlo, ¿sí? Para no perder pues como la argumentación que él tiene allí. Eso ya es otra situación. Objeto de estudio. Dice que el objeto de estudio en esta investigación son la población venezolana, pues es claro que ellos son la parte pues central, que tengan como características que hayan ingresado al país antes del 2020, que trabajen en condiciones de informalidad o que hayan trabajado en esas condiciones durante el 2020 y que se encuentren residiendo en la ciudad de Cali actualmente. Yo diría, bueno, es claro que el objeto de estudio son ellos, pero entonces yo me atrevería a decir algo. Como dices, antes del 2020 sería de pronto muy importante delimitar el rango de tiempo, porque es que antes del 2020 estamos hablando de los 1900, 1910, años 50, años 60, años 70, años 80, ¿sí me hago entender? Entonces, decir antes del 2020 incluye todos esos años, incluye todos los años del siglo XX y los que van del siglo XXI. Entonces, me parece que sí sería importante de pronto decir un rango de años, por ejemplo, 2018 a 2020, algo así. Entonces, para que no te haya que dar una población o muestra muy amplia. Entonces, esa claridad siempre es importante. El objeto está claro, el objeto de estudio está claro. Está claro, pero sería relevante definir
definir el rango de años a considerar para la migración venezolana. Por ejemplo, manifestar que se tendrá en cuenta entre el año 2018 y 2020, por citar algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, me parece que esa parte sí puede ser para nosotros importante. Bueno, muy bien. Entonces, es lo que tenemos nosotros allí. Ahora, la población y muestra, vamos a mirar qué tiene Giancarlo. Dice, la población que participa en la presente investigación son los venezolanos que han estado en el país durante un largo periodo de tiempo, principalmente durante el año 2020-2021, en el cual se presentaron condiciones como la pandemia. Bueno, entonces, ojo con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos ese apartado de la población y muestra, tenemos que ser muy precisos en la información, ¿sí? Y allí tenemos que hablar si los datos que nosotros vamos a obtener van a ser obtenidos a partir de toda la población, o si por el contrario, de toda esa población yo hago un muestreo únicamente. Y eso nos está indicando allí. Entonces me explico. La estadística nos muestra a nosotros que hay alrededor de 2 millones de venezolanos en el territorio nacional. Esa es como la cifra ya redondeada. De hecho, hoy, si ustedes hicieron el seguimiento de la reunión del presidente Duque con el secretario de Estado norteamericano, entonces en la rueda de prensa que ellos ofrecieron en la tarde de hoy, desde la Casa de Nariño, el presidente Duque, en una de las preguntas que le formularon, que fueron 4 preguntas, 2 por periodistas colombianos y 2 por periodistas estadounidenses, le estoy dando pues bien el reporte, porque es que yo me escuché todo eso mientras estaba calificando unos grupos. Entonces, él hablaba de alrededor cerca de 2 millones, 1.9 millones de personas que han venido aquí, de venezolanos, ¿sí? Obviamente, pues no está la cifra precisa, pero es más o menos alrededor de eso. Entonces, Giancarlo tendría que precisar en su documento para que le quede bien chéverongo. De esos casi 2 millones de habitantes, porque puede ser de pronto un poquito más de 2 millones, bueno, pero de esos 2 millones, redondeando las cifras, ¿cuántos están en Cali? Eso sería importante precisarlo, ¿sí? Porque entonces, para los resultados, cuando él va a mostrar resultados, él tiene que estar claro a cuántos pudo haber entrevistado, a cuántos pudo haber, digamos, hecho la encuesta, bueno, como que eso lo veremos ahora en técnicas e instrumentos. Entonces, allí, Giancarlo, hay que tener muy preciso eso. Entonces, yo me atrevería a decir que te serviría de apoyo en lo que voy a manifestar, para tenerlo en cuenta, es que tú puedes decir, bueno, de los 2 millones de venezolanos que han ingresado al país, entonces, ojo, en el ítem anterior dijiste antes del 2020, pero aquí ya estás hablando entre 2020 y 2021, entonces tenés que ser preciso, tenés que ser coherente, porque lo que yo dije arriba tiene que coincidir con lo que yo diga más abajo. Entonces, no hay que perder la línea allí, ¿listo? Entonces, considerando que son alrededor de 2 millones de venezolanos, es importante lograr precisar con información pues, del DANE y los otros estamentos pues, que has manifestado allí, que me parece bien. Más o menos en promedio, ¿cuántos venezolanos están en Cali? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos hay en Cali? Que se hayan asentado en Cali. Hay que tener una cifra, obviamente no son 2 millones, de pronto no llega a 5.000, no sé, o sea, yo la verdad no tengo la menor idea, porque nunca, dentro de lo que yo he escuchado y he leído sobre el tema, no tengo preciso cuántos pueden estar. La cifra que yo manejo es a nivel general, ¿no? Alrededor de 2 millones, un poquito menos, un poquito más, que están en el país. ¿Listo? Entonces, hay que precisar eso. Entonces, aquí en población y muestra, ¿qué es lo que tú puedes hacer?
compartiendo de dónde saquen la cifra, porque hay que citarlo, porque es evidente que tú no has hecho trabajo de campo para poder determinar cuántos venezolanos hay en Cali, pero sí te puedes aprovisionar de donde esté la cifra. Esto va a decir, en el tiempo entre los años 2018 y 2020, un ejemplo que te doy, cuando ya tú definas el tiempo, el intervalo de tiempo de años, en Cali se han asentado alrededor de tantos venezolanos, 500, 1000 venezolanos, 5000, 10.000, la cifra que sea. Y una vez tú digas la cifra, entonces tienes que mostrar la fuente, de dónde sacaste eso. ¿Sí? Eso es muy importante, o sea, tiene que ser un dato oficial, no puede ser un dato inventado, no puede ser un dato que se me ocurrió, no, tiene que ser un dato oficial. Entonces hay que mostrar la cifra y entonces yo me podría decir que tú no vas a trabajar con toda la población, sino que dentro de lo que vas a trabajar haces un muestreo, ¿cierto? Porque asumamos que son 10.000 venezolanos. ¿Dónde está la logística para poder entrevistar, consultar, hacer seguimiento a los 10.000 venezolanos? Imposible. Giancarlo no tiene ese recurso. Pero lo que sí puede hacer Giancarlo es que puede hacer yo le llamo a eso muchas veces en broma un micromuestreo, porque finalmente, de acuerdo a la estadística, no tengo aquí la cifra, pero cuando yo hago un muestreo para que esa muestra sea válida y por lo menos pueda servir para el estudio que yo haga desde el punto de vista estadístico, tiene que cumplir con un porcentaje mínimo. Para entenderlo más, en todos los años que yo tengo solamente he sido encuestado una vez por estas compañías encuestadoras pues que son contratadas para ciertos temas. Y eso fue una vez, eso fue el año, no recuerdo si fue este año, en el primer semestre del año, el año anterior. Estaba yo en la institución como he estado hoy y me llamaron un viernes. Y ellos tienen los datos tuyos, ¿no? Señora La Escalera, ¿verdad? Mucho gusto. Habla con un funcionario tal, lo que pasa es que le estoy llamando de la firma Gallup, un ejemplo. A mí me llamó fue otra. Y entonces quisiéramos saber si usted pues puede estar pues con nosotros atendiendo esta llamada para formular unas preguntas, es una encuesta, Entonces, pues ese día me cogieron pues como de buen ánimo, porque normalmente ese tipo de llamadas no me gusta quedarme ahí tanto tiempo, entonces yo dije, listo, hagámosle. Entonces, me hicieron una serie de preguntas, yo ya iba dando mi opinión. Entonces, el asunto es que yo hice parte de esa encuesta, pero más que hacer parte de la encuesta, fui parte del muestreo que ellos escogen. Entonces, Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes, un poquito más hoy día. Entonces, pues no van a entrevistar a los 50 millones de habitantes. ¿A qué horas? ¿Sí me hago entender? Entonces tienen que tomar una muestra y dentro de esa muestra miran cuántos del Valle, cuántos de Antioquia, cuántos de Cundinamarca. Entonces esa es, digamos, la situación. Entonces en el caso de Giancarlo, de lo que él ya define a la población, él tendrá que tomar una muestra. Entonces de pronto él podría llegar a definir que él trabajó por sectores, entonces de pronto él logra identificar que hay unas comunas donde se nota mucho más la presencia de venezolanos, ¿no? Porque a veces se asientan en lugares. Ustedes, hasta hace un tiempo, yo en estos días que pasé por ahí ya vi que ya no estaban muchos ubicados ahí a un lado de la terminal, ¿cierto? Diría yo que los reubicaron o los levantaron de ahí, una de dos, porque pues no tengo claridad del tema. Entonces, el asunto es que eso hay que precisarlo allí. Entonces, ese es el tipo de información que uno tiene que indicar en ese ítem. Porque lo que tiene Giancarlo allí es muy general. Y yo diría que es que, pues, si él me lo va a sustentar, yo siendo jurado de su proyecto, pues yo le voy a refutar, yo le voy a decir, ¿qué pasó ahí, Giancarlo? Mira, te lo tuviste en cuenta. Entonces, esos resultados que nos vas a mostrar, cómo los vas a sustentar, cómo los valida. Entonces, esa parte realmente es muy importante. Entonces, le diremos a Giancarlo aquí lo siguiente, ¿ya? Y esto que estoy explicando es válido para todos los grupos, ¿no? Dentro de los temas, pues, que están abordando. Entonces, yo le diría a Giancarlo lo siguiente, es preciso conocer con fuentes oficiales
el número de venezolanos en la ciudad de Cali. Eso es fundamental. De tal forma que se pueda indicar el tamaño de la muestra, ¿sí? La obtención de los datos que permita llegar a los resultados. Entonces, mire que ahí se va dando ese encadenamiento. Y ya con lo que expliqué y que eso está siendo grabado, entonces ya Giancarlo lo podrá completar. Bueno, los instrumentos, dice aquí técnicas, instrumentos, vamos a mirar qué nos dice Giancarlo. Dice, para lograr esta investigación se realizó primero la selección de la unidad de estudio, análisis, entre paréntesis, participantes, comunidades, instituciones, entre otros. En este caso son los ciudadanos venezolanos. Posteriormente se escogió la población, la cual debe describirse de manera puntual sin omitir características o detalles. Una vez que definida la población se le seleccionó la muestra, lo que permite categorizar, ahí hay que mejorar la parte de la redacción, las variables para generar un análisis que tenga como resultado el aporte al objeto de estudio. Y bueno, eso ya se sabe, o sea, es como, en otras palabras, lo que yo ya había dicho, ¿cierto? O sea, que aquí no hay nada nuevo, sin embargo, le diré mejorar redacción. Dice instrumento, entonces, y nos dice aquí, la siguiente encuesta se realizó con el fin de conocer impacto económico en el comercio informal y de las características de empleabilidad informal de la población venezolana sentada en la ciudad de Cali. Tomando como base las variables de tipo de empleo, tipo de vivienda en la que habita, principales motivaciones para tomar esos trabajos y los tipos de empleos que tienen. Entonces nos dice preguntas básicas, nombre completo, edad, sexo, actualmente a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas en Colombia, how many times do you sin empleo, llevas en ese empleo, recibes pago de seguridad social, cuántas personas viven en tu casa, how many people, en promedio cuánto ganas al día, para qué usas el dinero que ganas, pues, cuántas horas trabajas al día. ¿Por qué crees que las empresas contratan hoy en día más al venezolano? Entonces, ojo, aquí, entonces, él ya nos está mostrando una encuesta que hizo. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿a cuánto se encuestó? Aquí habla de 39 respuestas en este gráfico, pero aquí hay un detalle, ¿no? Antes de irnos a los resultados, porque eso tenemos que hacerlo bien. Él nos muestra la encuesta y con base en esa encuesta es que él ya va a darnos unos resultados y nos va a sacar unas conclusiones válidas. Entonces habla de 39 personas. Entonces, esas 39 personas, de ahí lo importante de lo que yo decía ahora en la población y muestra, porque entonces tenemos que mirar si las 39 personas es suficiente para completar la muestra. ¿Sí? Eso hay que revisarlo y puede ser que esté muy por debajo. Entonces, ese es un aspecto que es clave allí. Lo otro es, porque voy a subirme rápidamente y entonces, como ya vi que él va a mostrarme resultados más adelante, entonces tenemos que tener muy presente algo porque a veces se olvida ese detalle. Giancarlo nos está hablando aquí de 4 objetivos específicos. Él tiene como objetivo general el siguiente, dice, analizar las características de la informalidad laboral de la población venezolana en la ciudad de Cali durante el 2020. Listo. Muy puntual, certero, está claro lo que quiere decir. No involucra sino el 2020, pues dentro de ese análisis. Pero tiene 4 objetivos específicos. Entonces dice, describir las condiciones de trabajo informal de esta población venezolana en la ciudad de Cali durante el 2020. Identificar tipos de empleo informal que más se presentan en la población venezolana. Determinar las afectaciones causadas por la informalidad del empleo en la ciudad, en la calidad de vida de la población venezolana que reside en la ciudad de Cali durante el 2020.
y describir las principales motivaciones para ingresar al mercado laboral de la población venezolana. Entonces, ojo con lo siguiente. Cuando ustedes están presentando sus avances, sus resultados, la actividad que hicieron, yo se los he dicho antes, cada objetivo específico hay que mostrar las actividades que han hecho para poder lograr ese objetivo específico. Yo diría que entre mínimo 2 actividades, 3 actividades, 4 actividades, bueno, las que salgan, pero en cada objetivo específico es muy importante que en la metodología se muestren cuáles son las actividades que han realizado para alcanzar cada objetivo específico. Porque entonces muchas veces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que sí, tienen un objetivo general muy bien planteado, tienen unos objetivos específicos muy interesantes, pero cuando yo voy a los resultados, de pronto veo en los resultados que se me comparten y en el análisis de los mismos, un objetivo logrado y los otros. ¿Ves? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde ya uno logra conectar todo lo que se fue en el documento con lo que ya fue el desarrollo final. Entonces, Giancarlo en este caso, en esos objetivos, debe presentar en la metodología cuáles fueron las actividades que él consideró válidas, necesarias, importantes para alcanzar cada objetivo específico. Así sean 3, no importa. Entonces, eso es necesario verlo ahí en la metodología. ¿Listo? Y eso se tiene que complementar con eso de la actividad, de la encuesta o la entrevista. Por lo menos él nos muestra que ha hecho una encuesta. Pero entonces, tenemos que sí o sí hacer eso para que el trabajo entonces tenga ese sustento. ¿Ya? Entonces yo diría aquí lo siguiente, vean. A este capítulo me hace falta presentar las actividades que se deben realizar para lograr cumplir con cada objetivo específico. Para lograr cumplir con cada objetivo específico. Eso es fundamental hacerlo. Se debe hacer y Giancarlo debe ilustrarlo allí. ¿Ya? Y eso se complementa ya con la encuesta. ¿Sí? Entonces, pero eso hay que aclararlo bien para que ya uno vea entonces que a la hora de lograr entonces hacer su trabajo, entonces logró finalmente la meta, logró finalmente el propósito. Entonces, eso es. Ahora, vamos a mirar los resultados que él nos muestra. Entonces, mire que aquí ya está el nuevo capítulo, resultados. Yo diría, como les dije en su momento, que de pronto, bueno, uno lo puede incluir ahí mismo en los resultados, pero sería interesante, después de todo ese diseño metodológico, que exista otro capítulo antes de los resultados que se llame, por ejemplo, actividades realizadas o bueno, desarrollo del proyecto, algo así. Y ya luego los resultados, o incluso en los mismos capítulos de los resultados se puede hacer un ítem ahí, donde uno ya mire, bueno, como yo tengo que hacer esta actividad, entonces de esta actividad tan. Porque pues esto es solamente relacionado pues con la encuesta, ¿cierto? Entonces, aquí él nos muestra que hizo 12 preguntas, yo tendría que ver entonces 12 gráficos, vamos a decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, no, imaginen, 9, esta es la 10, pero entonces las otras dos. Entonces, mire que no hay coherencia entre el número de preguntas con el número de gráficas. Entonces, eso es importante tener presente eso ahí. Si yo tengo... Sí, qué pena. Sí, eso. Si yo tengo 12 preguntas,
Yo sé que, bueno, de pronto el nombre completo, pues bueno, sería chévere mostrarlo, ¿no? Una tabla. Tú puedes mostrar una tabla donde estén las personas encuestadas, nombres, para uno lograr identificar entonces, con base en eso, pues obviamente la parte del sexo que está en la tercera pregunta, y entonces por lo menos aquí falta la de la edad, porque mira que no tuviste en cuenta mirar lo de las edades. Entonces lo de las edades sería un histograma allí, como las barras verticales que estamos viendo ahí más adelante, para uno ya es decir rangos de edad, ¿no? Se pueden identificar rangos de edad. Entonces, ojo que aquí falta mejorar eso. Entonces, desde luego que ya Giancarlo, con los resultados que lo tiene, él va a hacer su análisis. Entonces, después de esto, él puede explicar cada gráfico, o sea, él lo puede explicar. Yo veo que él ahí da como una explicación de cada uno, pero entonces yo diría, yo por lo menos ya por la cuestión de los años, pues ya muchas veces tengo que utilizar lentes, no los utilizo mucho, me rehúso todavía, pero hay momentos en los que sí toca. Entonces yo por lo menos aquí ya estos numeritos para mí no son claros. Yo puedo logro ver como un 40%, no sé si lo tuvo un 26%, no sé. Pero entonces yo diría que de pronto sería muy importante que se ubiquen los gráficos de tal manera que uno pueda ver los números de manera legible, que sea de fácil lectura, porque eso para uno es muy importante. Nada se gana uno con ver una respuesta a una encuesta y que uno no pueda realmente finalmente saber el color tal que es y qué porcentaje es. Entonces a veces uno queda corto ahí. Entonces sería muy importante eso. Sin embargo, ¿qué puedo yo decir aquí? Nosotros hemos hablado de que cuando yo incluyo gráficos, imágenes, figuras, como yo lo quiera llamar, esos gráficos, entonces, aparte del título que deben llevar, es importante la fuente. O sea, que en este caso, como fue un trabajo que hizo Giancarlo, fue un trabajo de campo que él elaboró, entonces, en todos estos, la fuente, él puede decir elaboración propia, porque él hizo ese trabajo. De elaboración propia porque él fue, entrevistó a las personas, bueno, las encuestó mejor, las encuestó, hizo las preguntas y él tabula la información. Entonces, eso es muy importante para que se vea allí. Entonces, yo diría aquí tener en cuenta el trabajo con cada, o sea, tener en cuenta la manera de tratar cada gráfico, ¿sí? Esa es una parte pues fundamental, relevante ahí para considerar. Bueno, entonces lo explica. Bueno, lo otro, voy a aprovecharme aquí, entonces es importante que cada gráfico sea legible, es decir, las variables que se han tenido en cuenta, de igual manera los porcentajes, porque eso ayuda a comprender el análisis que se realice con las cifras obtenidas. Entonces, esa parte para nosotros es fundamental. Bueno, muy bien, entonces, cuando ya Carlos termina eso, pues es cierto que van a ver por ahí al final unas conclusiones, que eso es algo que ya hace parte de la siguiente fase de la última, porque hoy solamente me estoy deteniendo en metodología y resultados, porque ya esto ya es más sencillo, ¿no? Ya es más, como uno dice muchas veces, de carpintería. Pero entonces el asunto es que aquí es importante un análisis. Es cierto que él las comenta, pero de pronto ahí los resultados, voy a escribirlo aquí, los resultados deben presentar un análisis detallado
de la información de manera contundente, de tal forma que se pueda precisar o mostrar, o bueno, precisar y o mostrar mejor, y o mostrar que se cumple el objetivo general, se cumple con el objetivo general. Por eso es que yo le decía a Giancarlo, y esto va para todos, la necesidad de que se puedan ver las actividades que son necesarias para alcanzar cada objetivo específico. Yo por lo menos en lo que él me muestra yo no lo veo. Yo veo pues que sí hizo un trabajo, pero yo le podría decir, bueno, y las actividades de este, y para este objetivo, y para este tercer objetivo específico, y para este cuarto objetivo específico, ¿qué? Entonces yo puedo llegar a decirle, oh, que está incompleto, todavía te falta, porque tú dices que vas a hacer esto y lo otro, pero las cifras son una parte, pero lo demás, ¿sí? Entonces ese trabajo, aquí en este caso lo que uno puede decir es que falta darle pues como la vuelta completa para poder completarlo bien, para poder decir que él ya llegó a la meta. Entonces eso para nosotros es muy importante allí, y esto es válido para todos los trabajos, ¿listo? En todos tenemos que tener nosotros muy presente eso. Bueno, entonces el tercer avance solamente llega hasta aquí. Ya lo otro ya lo podemos revisar cuando ya Giancarlo lo pueda mirar, que esto ya es algo mucho más rápido, porque pues nosotros diríamos pues que el presupuesto, las conclusiones, la referencia y todo son un factor pues dentro de lo que ya completa con el trabajo, y esas conclusiones son determinantes, ¿no? En su momento yo ya las podía leer y demás. Entonces, por lo menos dentro de lo que es el trabajo, bueno, está esta parte, luego está el cronograma de actividades, presupuesto para la investigación, conclusiones y referencia, y con eso terminamos. Yo diría que ahí a Giancarlo, dentro de lo que logró ver, le falta el cronograma de actividades. Entonces, claro, ¿por qué no lo pueden ver? Porque pues por lo menos no ha tenido en cuenta las actividades para cada objetivo específico. Entonces, ese cronograma de actividades se alimenta de las actividades necesarias para alcanzar cada objetivo específico. Entonces, cuando él ya las logra hacer, ya el trabajo ya le queda mucho más sustentado, más robusto y mucho mejor desde ese punto de vista, ¿no? Entonces vamos a guardarlo aquí, vamos a decirle fue revisado. De todas maneras lo que él nos comparte es muy relevante, solamente es que ya falta ahí esos pequeños detalles para que ya el asunto le quede muy bien a él. Bueno, entonces por ese lado, muchas gracias, profe. con mucho gusto, Giancarlo. Entonces por ese lado vamos muy bien allí, y entonces ya para tener presente ese caso. Bueno, ok, muy bien. Así que nos vamos ahora al siguiente trabajo. Menos mal que aquí ya la ha vuelto a molestar la red. Sirvió trabajar un tiempo con mis datos mientras la red aquí se estabilizaba, que eso a veces puede pasar. Bueno, entonces tenemos el documento de las compañeras Paisuri Camayo Giraldo, Lady Viviana Delgado Maldonado y Ingrid Lorena Valencia Rentería. Ellas son del trabajo que se denomina Importancia de los procesos de recursos humanos para la competitividad de las empresas MIPYMES en la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando cómo está este tema, y pues ya habíamos tenido la oportunidad de mirar el primer avance. Por aquí en su momento ya me había referido a estos gráficos, veo que han tenido presentes las observaciones, lo cual es muy bueno, muy positivo, ¿sí? Marcos de referencia, veamos aquí los antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal,
Perfecto. Entonces, pues habría que leer ya para precisar cosas, pero por lo menos así a primera vista uno observa que han tenido en cuenta lo que se les indica y eso es bien. Y el documento muestra ya como un empoderamiento ya mucho más preciso y demás. Bueno, vamos a mirar entonces lo que tenemos en ese diseño metodológico y ir leyendo pues lo que nos comparten ellas en relación pues a los diferentes ítems. El tipo de investigación dice aquí lo siguiente. Dice, el tipo de investigación es descriptivo o descriptiva, ya que el estudio realizado se enfoca principalmente en la descripción de los diferentes procesos de reclutamiento, selección, formación, compensación, evaluación de desempeño y plan carrera que tienen y realizan las áreas de recursos humanos en las MIPYMES de la ciudad de Cali. Y asimismo, reconocer la importancia de estos procesos para la competitividad. Listo, me parece bien, fueron ya muy claras, no se enredaron, de una vez dicen, este es un tipo de investigación descriptivo, dicen por qué, válido. Entonces, me parece que ahí está bien. Vamos a mirar la línea de investigación. Dice, la línea de investigación del presente trabajo está enfocada en la gestión del capital humano de las MIPYMES de la ciudad de Cali. Lo que se busca es presentar los aspectos implicados en este contexto y su trascendencia en la competitividad de dichas organizaciones. Bueno, yo dije trascendencia, pero realmente no dice trascendencia, no dice trascendía. Entonces habría que ya corregir el término. Entonces, de dichas organizaciones, esto mediante las variables como selección, información y demás actividades vinculadas al proceso de recursos humanos. Bueno, entonces voy a señalar la palabrita que no quedó bien escrita para corregirla. Y hay un detalle, bueno, dentro de los aspectos que ya se explicaron, pues se decía previamente que lo de la línea de investigación está enfocado es que dentro de las líneas que el programa soporta, indicar entonces el proyecto en cual se encuentra, en este caso, pues ubicada, ¿sí? Esa es, digamos, pues la intención que se tiene aquí. Pero el asunto es que, de todas maneras, viene siendo importante tener en cuenta que, pues, como no hay una línea identificada entre las que el programa tiene en consideración, entonces, pues de pronto ese ítem nosotros lo podemos obviar, pues por eso que ya le expliqué yo a Giancarlo, que pues reitero aquí. Sin embargo, como lo que se argumenta está bien, entonces, pues lo que se podría decir en ese caso es, digamos que, por ejemplo, yo me atrevería así como para no perder la línea, porque, y lo mismo puede aplicar para el caso de Giancarlo y los otros trabajos. Yo haría aquí el siguiente comentario, permítame aquí. Bueno, es claro que en este apartado no se considera la línea de investigación que tiene el programa académico. Por lo tanto, se podría pensar en lo siguiente. Digo yo, pues, la manera de escribirlo. Entonces uno diría, considerando la línea, las líneas o línea de investigación que reconoce el programa académico de tecnología en gestión administrativa. ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer, considerando las líneas o línea de investigación que reconoce el programa.
que para ese trabajo no tienen correspondencia. Es preciso considerar que al margen de ello, este trabajo podría enfocarse en una línea de gestión del capital humano. ¿Listo? Y ahí el resto de cosas que ya tiene. ¿Sí ven? Entonces mire que ahí uno logra hacer como esa conexión. Pues como para que no se pierda, porque la argumentación me parece interesante. Entonces sería realmente pues como funesto pues desecharla del todo o no tenerla en cuenta. Entonces ya por lo menos uno aclara que pues el proyecto no está marcado pues, en la línea de investigación que tiene el programa pues vigente, sin embargo ustedes consideran entonces me parece que eso puede ser muy importante para tenerlo en cuenta. Muy bien, el objeto de estudio vamos a revisar. La pregunta de investigación formulada es: ¿cuál es la importancia de los procesos de recursos humanos para la competitividad de las empresas MIPYME en la ciudad de Cali? Por lo cual se ha definido que el enfoque de la investigación es cuantitativa. En esta se busca recolectar datos primarios que permitan conocer y o describir las prácticas o procesos de la gestión de recursos humanos dentro de la MIPYME de la ciudad de Cali. Esto con el objeto de identificar su importancia en la competitividad de las mismas. Bien, bueno, ahí se habla del enfoque, pues, de eso pues para la parte metodológica, o sea que a ustedes les toca pues obtener variables dentro de todas las características que se van a manejar allí. Entonces, de pronto ya se hablan un poquito más del objeto de estudio, que son pues las MIPYMES, ¿cierto? Dentro de los asuntos pues que para nosotros van a ser importantes allí. Entonces, yo diría que aquí podríamos considerar lo siguiente. Faltaría hablar un poco más del objeto de estudio que son precisamente las MIPYMES, ¿sí? Para completar lo que se ha escrito en este apartado. Como lo que Giancarlo decía en el caso del que él le enfocaba obviamente el tema pues a la migración venezolana en la ciudad de Cali. Entonces por ese lado es importante. Bueno. Viene ahora la población y muestra. Para esta investigación se seleccionará MIPYMES de la ciudad de Cali con las siguientes características: por lo menos 3 años en el mercado, lo cual indica que están consolidados o en proceso. Colaboradores de las MIPYMES de la ciudad de Cali en actividades como textiles, supermercados, ferreterías, marroquinería, etc. Bueno, mire que aquí hay algo que me dice que la población creo que alcanza a superar los 1000. Me habla una muestra de 237. Yo estaría entendiendo que son 237 MIPYMES, ¿sí? Que es un número pues considerable, pero es lo que yo estaría entendiendo allí. Entonces, ¿qué sería bueno precisar acá? Aquí sería importante, si son 237 MIPYMES que cumplen con esas características de que por lo menos tengan como mínimo 3 años en el mercado,
lo cual me parece muy relevante. Entonces, es importante indicar de dónde se sabe, cómo explicar un poco el valor de la muestra, ¿sí? Explicar un poco la fuente de esa información, ¿ya? Lo que se dice allí como características para tener en cuenta lo encuentro muy bien, ¿ya? Pero entonces, como ya hay que mostrar, ser más concretos en los datos, entonces, bueno, uno ya puede decir, miren, lo que pasa es que en Cali, en los últimos 3 años, hay alrededor de tantas empresas, ¿cierto? 1000 algo, lo que sea. Y entonces, con base en ese número, pues la muestra con la cual se va a trabajar son tantas, que son las 237 que aparece ahí. Pero entonces hay que ser, digamos, ya precisos en la información, porque ya aquí cuando uno llega a la población de muestra, entonces ya uno va a ser más detallista, ¿no? Hay que ir de tal forma de que la información sea más concreta, más precisa, y entonces nos pueda servir a nosotros dentro de lo que se busca, dentro de lo que se quiere, pues para lograr el objeto pues que se tiene con el trabajo. Entonces, si la muestra en definitiva son 237 MIPIMES, preciso la fuente de la información. La fuente de la información. Porque de acuerdo al enfoque, las cifras deben ir acompañadas las cifras deben ir acompañadas deben ir acompañadas de, ¿cómo lo podemos escribir allí? La fuente. Acompañadas que involucren, o mejor no, es que estoy tratando de acomodarlo de una mejor forma. Las cifras deben ser validadas. La información. 237, bueno, entonces ya revisando la fuente donde obtuvieron ese dato, pues ya uno lo puede validar, ¿no? Eso tiene que ser cifras oficiales, obviamente. Bien, entonces esa es, digamos, la situación que se tiene acá para tener eso. Ahora, las técnicas e instrumentos, dice para nosotros lo siguiente. Se realiza el aplicativo de una encuesta a 237 colaboradores pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali. En la encuesta se formularon preguntas cerradas y enfocadas a las prácticas de los procesos de recursos humanos que se manejan internamente en este tipo de organizaciones. Esta fue elaborada por un grupo de estudiantes de la fundación. Bueno, listo, muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Bueno, el nombre de la institución, pues todo esto, la primera en mayúscula, no se nos puede olvidar eso, porque si no queda mal escrito. Y lo otro es que es preciso
presentar, ¿cuál fue la pregunta? Es cierto que ahí comparten el link, lo cual me parece muy bien, pero entonces es, digamos, necesario que en el documento uno pueda mostrar las preguntas, ¿no? ¿Cierto? En eso ningún problema. Entonces, uno dice aquí, importancia de los procesos de recursos humanos para la competitividad de las empresas MIPYMES de la ciudad, en la ciudad de Cali. Aquí yo abrí el enlace. Y entonces yo veo que hay, a ver, son 14 preguntas, ¿cierto? Entonces dice, ¿usted trabaja en una empresa? Entonces la persona dice micro, pequeño, mediano, según corresponda. ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa donde usted trabaja? Entonces dice si es textil, supermercado, ferretería, marroquinería u otro. ¿Cree usted que las empresas MIPYMES son un sector representativo en la economía de Cali? Pues es decir, sí o no. Para usted, ¿cuál es, diría yo que es el factor, ¿no? Porque ahí faltó ese conector, que más influye en la competitividad de las empresas MIPYMES de la ciudad de Cali? El factor humano, financiero, tecnológico, otro. Para usted como empleado, ¿cuál considera actualmente que es el principal problema para el crecimiento de las MIPYMES en Cali? Entonces, impuestos altos, la competencia, falta de la gestión del recurso humano, la economía del país, el COVID-19, otros. ¿Cuál fue el medio por el cual usted quedó vinculado, entre paréntesis, trabajando en la empresa? Dice participación en un proceso de selección por referencia o recomendación de personas que laboran en la empresa o en su empresa. La siguiente dice, ¿en la empresa donde usted trabaja hay área de recursos humanos, sí o no? Cuenta con un documento que especifique la descripción y los requisitos del cargo que usted desempeña. ¿Listo? Luego dice, ¿usted recibe capacitaciones constantemente en la empresa donde labora, sí o no? ¿Sabe usted qué es una evaluación de desempeño, sí o no? ¿Qué tan seguido revisan el desempeño de los colaboradores en la empresa? ¿Cada mes, una vez al año, cada semestre? No sabe, nunca. En su empresa, ¿de qué depende la asignación del salario? Entonces, dice por antigüedad y o experiencia en el cargo, por funciones del cargo, no sabe. Usted trabaja, donde usted trabaja, ¿tiene la oportunidad de hacer plan carrera, sí o no? Las preguntas ayudan pues para lograr, digamos, llegar a los objetivos. Cuando ustedes den una opción de otros, que de pronto la persona marque otros, debería haber una barrita para escribir esos otros. ¿Qué puede ser los otros? ¿Sí? Porque él va a marcar otros, pero finalmente ustedes no van a saber cuáles son los otros. Entonces, si él marca otros, que diga a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, eso para la pregunta 6, que tiene ese otros allí. Y de pronto para la pregunta 4, que también tienen los otros, la pregunta 2, que también tienen los otros. ¿Listo? Porque de esa forma pues ya por lo menos queda cerrada allí con las respuestas que las personas den. Pero creo que en el documento pues es válido, o sea, es importante haber incluido pues el enlace, porque es una demostración de que el documento está pues activo, que está en línea, para que cualquier persona que tenga la dirección pueda accesar. Pero creo que también es importante que se muestren las preguntas aquí en el documento, ¿sí? Entonces voy a decir lo siguiente. Es importante presentar las preguntas en el documento. En el documento. Es un aspecto clave para entender los resultados que se muestran.
Bueno, la matriz de consistencia habla aquí de problemas, los objetivos, los ingresos, o no, ingresos no, hipótesis, las variables y la metodología. Bueno, listo. En el caso de Giancarlo no estaba la matriz de consistencia, por ejemplo. Entonces, eso es una tabla pues que nos resume un poco más el trabajo de una manera muy concreta. Entonces, ¿qué veo yo que falta allí? Lo mismo que le dije a Giancarlo, o sea, este documento, vamos a revisar, tiene alrededor de, vamos a revisar, tiene 4 objetivos específicos también. Dice identificar cómo se correlacionan los procesos de gestión humana para el correcto desarrollo del personal, destacar la manera como influye la gestión del talento humano en la productividad de las MIPYMES en la ciudad de Cali, determinar cómo es el funcionamiento del área de gestión humana en las MIPYMES en la ciudad de Cali, y lo otro dice dar a conocer la importancia de la aplicación de los procesos de recursos humanos. Listo. Cada uno de esos objetivos específicos requiere de varias actividades, lo que uno espera. ¿Sí? Ya si usted toma un objetivo específico, en este caso ustedes, las compañeras, y cuando van a analizar las actividades que se tienen que realizar para poder alcanzar cada objetivo específico, de pronto llega un punto donde no encuentran qué anotar o qué agregar, sino que pues sería una o la misma. Entonces quiere decir que eso ya no sería tanto un objetivo específico, sino que sería más bien una actividad que se puede ubicar en algún objetivo, ¿sí? Entonces, allí en esa metodología, en ese diseño metodológico, que pues no está del todo mal, está pues por lo menos muy claro el tipo de investigación y demás, y que es un enfoque cuantitativo, lo hicieron. Es importante entonces indicar para alimentar ese diagrama de contenido. Entonces, saber qué actividades se requieren, ¿sí? Saber qué actividades se han considerado, porque si no, entonces se puede caer de pronto en el inconveniente que el trabajo quede pues como desconectado de cierta manera de esos objetivos que se plantearon, ¿no? Los resultados que obtienen allí con la encuesta son un factor interesante, pero entonces, ya sabiendo lo que se debe hacer para alcanzar cada objetivo específico, pues les va a quedar mucho mejor. Entonces, esa sugerencia también va representando, indicando la relevancia que tiene incluir esas actividades, ¿cierto? Y así se demuestra que realmente el trabajo fue hecho, fue realizado, tuvo pues todo el detalle y la rigurosidad. Entonces voy a escribir aquí lo siguiente. Es importante, necesario que para complementar el título, el diseño metodológico, incluir las actividades que deben realizarse para lograr y o alcanzar cada objetivo específico. Vamos por aquí a ver, cada objetivo específico. Pues entonces ya con eso ya nos va dando pues la claridad que nosotros vamos buscando. Entonces aquí ya en los resultados finales pues vamos a ver cuántos gráficos hay: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Es que aquí ustedes dicen tener un anexo. Bueno, el anexo no lo vemos aquí por ahora. Pero las preguntas las podemos incluir allí en donde yo dije. Mejor. Me parece que calza muy bien con lo que se tiene en el documento. Bien, ustedes hacen aquí la explicación, bueno, muy puntual de cada gráfico, ¿cierto? De pronto sería interesante que después de cada imagen, de cada figura, de cada gráfico, como usted lo ha llamado, se pueda dar la explicación, ¿sí? Sería interesante. De tal manera que en la medida que quien va leyendo el documento, entonces, pues no se le acumulan de pronto las dudas o inquietudes que pueda tener. Entonces, al uno explicar cada imagen, muestro la imagen o la gráfica y pum, llega la explicación, puede tener un efecto más de mayor fortaleza para el trabajo hecho. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Lo otro, bueno, aquí voy a decir lo siguiente, voy a hacer el comentario. Considero que es mejor cuando la explicación mejor cuando el gráfico presenta la explicación. ¿Ya? Presenta la explicación justo debajo del mismo. Eso pues creo que es muy importante. Lo otro es que pues es necesario que cada gráfico se identifique con el número, digamos gráfico 1, 2, 3 y el nombre que tiene con base en la información que está presentando. ¿Sí? Igual, al final del gráfico, es prudente al final del gráfico es prudente presentar la fuente. En este caso, dos puntos que yo diría: fuente, elaboración propia. ¿Sí? Es para que lo puedan tener allí. Bien, ¿qué veo yo que hace falta aquí en esta parte del documento? Pues miren que pasa lo mismo que yo explicaba para el caso de Giancarlo, porque es cierto que allá hay unas cifras, es cierto que después de cada imagen se pueden explicar, ampliar un poco más, incluso si es necesario, pero uno diría, ¿y? Entonces, por eso es que cuando ya usted logra mostrar las actividades que se van a realizar para alcanzar cada objetivo específico, y entonces nos muestra lo que cada actividad arrojó, lo que cada actividad entrega, entonces ya uno puede estar más tranquilo en el sentido de que uno dice, bueno, alcanzaron el objetivo general, ¿sí? Entonces, uno podría decir ahí que ahí falta pues todavía más trabajo, información, porque pues con la encuesta realizada, más las actividades que ustedes finalmente definan, entonces ya uno puede ya entender que incluyendo todo eso el trabajo ya queda mucho más fortalecido. Igual no hay mucho lo que falta allí, ¿no? Pero por ese lado ya tomará una mayor pues fortaleza, va a quedar mucho más claro y eso viene bien para el documento.
De todas maneras, el trabajo que pues han realizado acá y lo que logré ver, pues que han atendido las recomendaciones muy positivo. O sea que esto pues realmente está pues muy cerca pues de lograr ese propósito o objetivo, ¿no? Y eso pues desde luego es bueno para lo que se quiere pues hacer aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muy chévere pues esta parte ya alcanzada acá. Bueno, Creo que te entonces, puedo hacer una... sí, claro, escucho. Gracias. Es que yo hago parte de ese trabajo y no te entendí algo por mi internet. En las preguntas donde colocamos otro, entonces nos dices que debemos corregirlas. No, es completar más. Como hay unas preguntas donde ustedes dicen, donde le dan la opción a la persona que diga otros, en caso que marque otros, que debajo de allí haya una línea para escribir cuáles son los otros, ¿sí? No sé si les ha pasado que muchas veces cuando uno llena una encuesta, entonces uno dice otros. Entonces, justo debajito dice, en caso de marcar otros, indique a qué se refiere, ¿ya? Para uno saber entonces de qué está hablando la persona. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, profe. Solamente hay Sí, que colocar la línea ahí. sí, sí, Ok, exacto. gracias. Exacto, para que en caso de que marque otro, entonces nos diga cuáles otros. Eso es porque, por ejemplo, para que quede más clara la explicación, creo que había una que era el número 4, sí. Dice así, para usted, ¿cuál es el factor que más influye en la competitividad de las empresas MIPYMES de la ciudad de Cali? Ustedes le entregan 4 opciones, entonces una que es el factor humano, otra que es el financiero, otra que es el tecnológico y la cuarta son otros. Entonces, si la persona llega a marcar otros, pues interesante que justo debajo diga, en caso de haber marcado otros, díganos a qué se refiere, ¿sí? Porque entonces va a ser muy importante cuál es el factor que la persona considera influye pues para el caso de que la MIPYME sea competitiva. Entonces, de pronto puede ser ya las estrategias. Para una organización, unas buenas estrategias son fundamentales, obvio, ¿cierto? De pronto ya la persona puede decir calidad del producto o calidad del servicio. Bueno, entonces es como chévere poder identificar cuando dice otro a qué se refiere. Entonces, eso les alimenta mucho más, incluso pues la información que ustedes están recogiendo y demás. Entonces, a eso me refería. ¿Listo? Entonces, Gracias, miren, profe. bueno, con mucho gusto. Entonces, como no hay más trabajos, ¿cierto? Y pues igual yo creo que ya de todos los aspectos pues que he tenido que hablar para que usted logre conseguir esto, pues ya se han hablado. Podríamos dejar allí la sesión de hoy, ¿cierto? Porque incluso cuando miramos el caso de Giancarlo, pues se pudo explicar o recordar los tipos de investigación y cómo es que esa parte de ir allí. Y creo que lo que he explicado con los dos documentos de la forma de completar el punto de la metodología, asumo yo que sirven pues para que ustedes completen los que les hace falta ese ítem. Entonces, ¿qué quiero recordar antes de que nos despidamos? Recordarles la necesidad que tenemos de que ojalá, pues, en el transcurso de estos días, de esta semana, ojalá no por tardar el día sábado, ¿cierto?, de la presente semana, ustedes me puedan enviar los que faltan ese documento con el avance 3. Es cierto, pues no lo alcancé a revisar porque pues todavía no está. Pero entonces me interesa porque ya por lo menos yo hago el señalamiento de que recibí el documento y ya con eso yo ya puedo completar allí mi planilla para ya poder subir las notas al sistema. ¿Listo? Entonces yo les doy la esperita de que el día sábado, porque mi plan es presentar esas notas allá al sistema lo más pronto posible. Y entonces para que ya en 8 días, incluso, ¿por qué no decirlo?, nos pueda servir para, ojalá, los 10 documentos que hacen falta, poder revisarles y bueno, ya llegar un poquito más rápido al final de todo este proceso. Entonces, yo les agradezco mucho la atención a la sesión de hoy.
No sé si tengan pues alguna pregunta antes de cerrar la transmisión, que con mucho gusto pues tener su respuesta. Pero si no hay preguntas, entonces pues me despido. Los puedo ya dejar ir a descansar para que pronto aprovechen este tiempo para otra cosa que requieran. Yo igual lo haré también de igual manera para seguir calificando acá. Entonces, pues listo. Si no hay preguntas, pues entonces tengan una muy buena noche. Que por favor se sigan cuidando. Muchas gracias por la atención a la sesión de hoy. Y entonces nos vemos en 8 días. Gracias a usted, profe. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Que pase buena noche. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Ustedes también de igual manera. Chao, profe. Adiós, que estén bien.